En esta ocasión hablaremos de la veracidad de la Biblia desde un punto de vista arqueológico. La arqueología bíblica es un tema fascinante. Ha iluminado de tal manera el carácter histórico y el significado de los relatos bíblicos en el transcurso de los años que se ha entablado una relación de mutuo beneficio entre ella y los estudios bíblicos. El afamado arqueólogo Nelson Gluck asevera con audacia: efectivamente, puede expresarse de manera categórica y clara. Ningún descubrimiento arqueológico ha negado jamás una sola referencia bíblica. Muchísimos son los hallazgos arqueológicos que confirman declaraciones históricas de la Biblia con detalle exacto o claro esquema. Primero debemos recordar que no hay hechos que se interpreten a sí mismos. No hay partes de evidencia que lleven consigo su propia interpretación. El significado puede derivarse solamente del contexto. La evidencia arqueológica depende del contexto dado por las fechas, el lugar, los materiales y el estilo. La primera pregunta es: ¿confirma la arqueología el Antiguo Testamento? La conclusión general sigue siendo la misma, aunque todavía hay algunas preguntas sin respuestas y otras que nunca serían contestadas. La creación. Se suele pensar que los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis contienen una explicación mítica derivada de versiones más tempranas de la historia conocida en el Antiguo Oriente. ¿Pudo Moisés haber tenido tan profundo conocimiento de las cosas que pasaron miles de años antes de nacer, por ejemplo, las conversaciones de Adán en el huerto, los materiales usados para la edificación de la Torre de Babel, o las medidas exactas del Arca de Noé? Es indudable que un hombre con la excelente educación de Moisés tuvo familiarización con los relatos de la creación de babilonios y sumerios, pues era muy popular en su época, como lo fueron Homero para los griegos y Shakespeare para los ingleses. Entonces, ¿es la creación un mito o historia? Algunos optan por notar solamente las similitudes entre el Génesis y las historias de la creación de otras culturas antiguas. Sin embargo, las diferencias son mucho más importantes. Las semejanzas pueden llevar a pensar que Moisés copió leyendas antiguas, pero el parecido es muy superficial. Los relatos babilónicos y sumerios describen la creación como un conflicto entre varios dioses finitos, y cuando uno es derrotado y partido por la mitad, el río Éufrates fluye de un ojo y el Tigris del otro. El hombre es oportunamente hecho de la sangre de un dios malo mezclado con barro. Estos cuentos despliegan la clase de perversión y embellecimiento que esperamos hallar cuando se vuelve mito en relato histórico. Sabemos en qué manera aumenta el rumor hasta que resulta muy difícil reconocer los hechos que lo iniciaron. Eso ocurre con todas las historias. Se acepta cada vez más que los mitos y las leyendas suelen basarse en hechos reales. En el caso de los cuentos creacionales, los relatos politeístas, si bien anteriormente a la versión hebrea, demuestran ser maquillaje de los hechos encontrados en el Génesis. Los descubrimientos de los relatos de la creación en Ebla así lo confirman. Esta biblioteca con más de 17.000 tabletas de barro anteceden en más de 600 años al relato babilónico. La tableta de la creación, asombrosamente parecida al Génesis, pues habla de un ser que creó los cielos, la luna, las estrellas y la tierra. Esto demuestra que la Biblia contiene la versión antigua de la historia que transmiten los hechos sin la corrupción de las versiones mitológicas. Una siguiente afirmación arqueológica de la Biblia es si fue el diluvio un acontecimiento real. Puede demostrarse, como ocurre con los relatos de la creación, que la narrativa del diluvio en el Génesis es más real y menos mitológica que las otras versiones antiguas, lo cual indica su autenticidad. Las semejanzas superficiales no apuntan el plagio por parte de Moisés, sino un núcleo histórico de eventos que dieron origen a todo. La historia básica no se modifica. A un hombre se le dice que construya un barco de cierto tamaño porque Dios, o en el caso de los sumerios y babilónicos, los dioses, va a inundar el mundo.
El hombre obedece, navega durante la tormenta y ofrece sacrificio al dejar la embarcación. Estas deidades responden con remordimiento por haber destruido la vida y hace un pacto con el hombre. Esos hechos centrales apuntan a una base histórica. El diluvio, además, es contado por los griegos, los indios, los chinos, los aztecas, hasta los hawaianos. Además, una serie de reyes sumerios trata el diluvio como hecho real, luego de nombrar a 8 reyes que vivieron por mucho tiempo. Ahora, históricamente hablando, ¿hay buenas razones para creer que Moisés nos dio el registro más confiable? Muchas cosas sugieren que sí, que así es. Las otras versiones contienen elaboraciones que despliegan la corrupción. Solo en Génesis se nos da el año del diluvio, como también fechas para toda la cronología relativa a la vida de Noé. Es más, ese relato de Génesis se lee casi como la bitácora de un buque. La embarcación cúbica de los babilonios no podría haber salvado a nadie del diluvio, pues las rugientes aguas lo hubieran estado dando vueltas de una u otra banda en forma constante. Sin embargo, el arca bíblica es rectangular, larga, ancha y baja, de modo que navegará bien en los tormentosos mares. El diluvio, según los relatos paganos, duró 7 días, lo cual no es tiempo suficiente para la devastación descrita. Las aguas hubieran tenido que cubrir al menos la mayoría de las montañas, llegando a una altura superior a los 5.500 metros de altura, siendo más sensato suponer que una lluvia más prolongada pudo lograrlo. La idea de que todas las aguas diluviales se secaron en un solo día también es absurda. Sugieren que hubo un diluvio severo pero limitado, no mundial, aunque la evidencia geológica apoya el diluvio global. Se han hallado partes de esqueletos de animales recientes en profundidades fisuradas, ubicadas en varias partes del mundo, siendo el diluvio la mejor explicación de estos hallazgos. Y así podríamos demostrar de una forma arqueológica la veracidad de la Biblia. Sin embargo, ocuparíamos muchísimo tiempo, así que tocaremos un punto más: la creación de la Torre de Babel. Hay bastante evidencia para concluir que el mundo tuvo, sin duda, un solo lenguaje en una época. La literatura sumeria alude repetidamente a eso. Las lingüísticas también consideran que esta teoría sirve para categorizar las lenguas actuales. Pero, ¿qué sucede con la torre y la confusión de las lenguas? Es interesante comentar que aparentemente Ur, rey de Ur, desde el 2044 a 2007 a.C., recibió órdenes de construir un enorme zigurat, templo en forma de torre, como acto de adoración a la diosa Luna. Para empezar la construcción de la gran torre, Ur mostraba de esa manera su lealtad a los dioses, tomando su lugar como humilde obrero. Se desterró una tableta de barro que afirma que el levantamiento de la torre ofendió a los dioses, de modo que echaron abajo lo construido por los hombres. Lo esparcieron por todas partes e hicieron extraños sus idiomas. Todo esto tiene naturalmente un gran parecido al registro bíblico en Génesis 11. ¿Todas estas cosas de la antigüedad? Pues tiene una respuesta sencilla: es que Dios se las reveló. Pero esto exige creer que Dios puede y quiere hacerlo, que es justamente lo que dudan los escépticos. Sin embargo, puede haber una explicación que, si bien no elimina la guía divina, puede explicar cómo pueden transmitirse tradiciones antiguas sin corromperse. Wiseman, por ejemplo, dice que la historia del Génesis fue originalmente escrita en tabletas de barro y que pasó de una a otra generación, pues cada líder del clan era responsable de mantenerlas correctas y actualizadas. El indicio principal de esto, que Wiseman encontró en la Biblia, es la repetición periódica de palabras y frases. La tableta se mantiene en orden haciendo que las primeras palabras de una tableta nueva repitan las últimas palabras de la tableta anterior. Entonces el autor ponía su nombre al final de lo que había escrito con la frase «Estas son las generaciones de». Lo podemos encontrar en Génesis 2, 4, 5, 6, hasta Génesis 37.
Sistema no tan eficiente como numerar las páginas, pero ciertamente efectivo. Wiseman demuestra convincentemente que este fue el patrón establecido en el Antiguo Oriente. Esta evaluación literaria del libro indica que cada parte de Génesis entrega evidencia de lo que fue una compilación en la presente forma por Moisés.